Buenas tardes, bienvenidos a las noticias Caracol del Mediodía, porque usted necesita estar bien informado y tomar las mejores decisiones. Nos hacemos esta pregunta: ¿hasta cuándo los conductores borrachos al volante? Hoy tenemos que registrar 2 nuevos casos que demuestran incluso abusos más allá del alcohol. Pues nuestro ojo de la noche Mabel registró la forma como uno de estos hombres, luego de arrollar a una motocicleta, la emprendió contra sus víctimas. Catalina Gómez tiene detalles de esta historia. Buenas tardes, Catalina, ¿qué es lo último? Buenas tardes, la saludo desde el sur de Bogotá. Lo último es que aquí en el hospital de Bosa, donde nos encontramos, se recupera una de las víctimas de estos accidentes que se registraron anoche. Fueron varios los incidentes que se presentaron en el sur de Bogotá y, como ustedes lo mencionaban, involucraba a conductores que manejaban nuevamente en estado de embriaguez. Este fue el reporte que nos dejó Eduardo Porras, nuestro ojo de la noche. Continúan las imprudencias de los conductores borrachos en Bogotá. ¿Usted sí venía manejando el estado? Yo venía compitiéndome con este man. No joda. ¿Qué va a hacer? De respete, mano, no joda. Borracho. Respete, hermano. Este hombre, que según la policía de tránsito manejaba en estado 3 de alcoholemia, arrolló a un motociclista que esperaba el cambio de semáforo de la calle 78 Sur con avenida 1 de Mayo en la localidad de Kennedy. El semáforo estaba en rojo y la moto estaba quieta cuando cogió el carro por detrás del casco. Yo no sabía, parcero. Sí, señor, que estábamos guardando el vehículo ahí al Nosotros venimos el carro, entonces usted dice que nosotros estamos ¿qué? ¿Somos qué? ¿En estado de embriaguez? Sí, señor, vienen en estado de embriaguez. En el carro viajaban 2 personas más que corroboraron la información de la policía y se hicieron los gringos. La verdad, nosotros veníamos borrachos. Fue suave. ¿Me recuerda su nombre, compañero? We carry from this people at night. Fluido el inglés, ¿no? yo, tranquilo. Infortunadamente, estos hombres recordaron el accidente ocurrido en la calle 26 con carrera 31. Bate una persona y te regala un Audi. 2.000 millones de pesos para una persona. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? No. Nosotros de pronto nos tomamos un trago, pero fue suave. La policía retuvo a los 3 ocupantes del vehículo por el alto estado de excitación, mientras que la mujer herida fue recluida en el hospital de Kennedy y el conductor de la moto en el CAMI de la localidad de Bosa. La otra imprudencia ocurrió en la misma avenida 1 de Mayo, pero esta vez con carrera 68, donde un hombre que se identificó como sargento viceprimero del ejército estrelló su camioneta contra una buseta. No sé, el carro estaba parado y el señor ahí llegó y se estrelló. ¿Y se quería volar? Sí, que le arreglara por allá, pero no. Ya después de dañado el carro, ya que... Infortunadamente, continúan los conductores manejando en estado de embriaguez. Este hombre, al parecer miembro del Ejército Nacional, dio grado 2 en la prueba de alcoholimetría. Por fortuna no hubo personas heridas. 2 accidentes en la misma zona, unas 20 cuadras de diferencia, y ustedes veían el estado de alicoramiento en que venía manejando uno de los hombres que arrolló al motociclista. Pues aquí se encuentra su esposa recuperándose de un trauma lumbar, pero también del golpe emocional, del gran susto que se llevaron cuando ayer llegaban a su casa y estos hombres por la parte de atrás los embistieron. Afortunadamente no resultó nada de gravedad. Veamos cómo avanza la jornada para esta pareja. ¿Qué dice ella? No, es que ella se levantó y él dijo que acuérdese. Una vez más, una familia inocente es víctima de los borrachos. De los 3 incidentes registrados anoche, Ronald Niño y su esposa llevaron la peor parte cuando regresaban a su casa. El man quería que se levantara, oiga, levántese, usted que no fijan esto, ustedes están haciendo teatro, no dramaticen eso. El man estaba borrachísimo, estaban fuera de sus cabales. Su esposa Claudia Castillo se recupera en el hospital de Bosa por un trauma lumbar y permanece en observación. Sin embargo, el golpe moral es lo más fuerte para esta pareja. Pero sí te digo una cosa, es que quedo sorprendido, definitivamente si el gobierno no pone algún pare, definitivamente van a seguir pasando cosas. Ya tiene que mirar el gobierno, ya me pasó a mí, ¿quién otra persona le puede estar pasando este tema? Es algo que debemos concentrar, algo de cultura ciudadana, mirar el gobierno, mire, una alarma, mire todos los borrachos que han sucedido aquí en el país y aún no se han dado la ley, no sé qué es lo que está pasando acá en Colombia. Los hombres que protagonizaron la pelea y que iban en este vehículo bajo los efectos del alcohol permanecen recluidos en la URI de la localidad de Kennedy.
Por ahora solo queda la recuperación de Claudia acá en el hospital de Bosa. Se espera que en las próximas 12 horas sea dada de alta. Mientras tanto, ella se recupera con normalidad bajo los tratamientos médicos pertinentes que se le han practicado desde su ingreso a este centro asistencial. Luego de eso tendrán que asistir nuevamente a la URI de Kennedy a poner la denuncia contra estos hombres y por la agresión que se vieron el día de ayer. Desde el sur de Bogotá, Catalina Gómez, Noticias Caracol. Desde hoy cerca de 1,5 millones de personas comenzaron a declarar renta. El proceso se inició con dificultades por fallas en el sistema de la DIAN, especialmente en la plataforma que atiende a personas jurídicas. Las congestiones en los centros de atención no se han hecho esperar. Juan Pablo Gaviria estuvo en uno de ellos y esto fue lo que encontró. Son las 10:40 de la mañana. En este punto de atención de la DIAN en el centro de Bogotá, cientos de personas siguen esperando a ser atendidas para poder actualizar sus datos de la DIAN, pero el sistema sigue funcionando a media marcha. Adentro, donde nos dejaron entrar las cámaras, la situación es igual o peor. ¿Usted qué trámite viene a hacer acá y desde qué horas está? Actualizar el RUT. ¿Y desde qué hora? Hace 1 hora, más o menos. ¿Y qué le han dicho del sistema? No, pues que toca hacer la fila. 1:30 ya haciendo esta fila y adentro. Seguir esperando. Mucha congestión. Estuve en la 26 y allá no atendían. Hay que sacar un turno por el número telefónico y no contestan. Y parece que lo duro viene ahora. Pues nos dijeron que colapsó el sistema, pero vamos a ver. El director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, reveló que hay graves fallas en el sistema de la entidad, que espera recaudar más de 1 billón de pesos por este impuesto. Y como les digo, fuera de sentir la más absoluta vergüenza y pedirles 1000 disculpas a todas las personas que han vivido las demoras estos últimos días, yo solo les puedo garantizar que esto vamos a hacer todo lo humanamente posible para resolverlo hoy. Los primeros que deben declarar renta son los ciudadanos cuyas cédulas terminan en 96, 97, 98, 99 y 00. Hasta hoy tienen plazo para cumplir su obligación. Los contribuyentes pueden visitar la página www.noticiascaracol.com, donde encontrarán las fechas límites para cumplir con su declaración. Si el año pasado su patrimonio, es decir, su casa, sus vehículos, fueron superiores a 117 millones de pesos, deberá hacer la declaración de renta. Si usted es un trabajador independiente y el año pasado tuvo ingresos superiores a 85 millones de pesos, también tendrá que hacer la declaración de renta. Y si es asalariado y su sueldo fue superior a 116 millones de pesos, también tendrá que acercarse a la DIAN a hacer la declaración de renta. Juan Pablo Gaviria, Noticias Caracol. Y con respecto a la devolución de 2 puntos en el impuesto del IVA para los consumidores que utilizarán sus tarjetas de débito y crédito, esto dijo el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, en nuestra primera edición de Noticias. ¿Cómo es el cuento del 2% del IVA? Porque hasta donde yo entendía, nos iban a devolver el 2% de lo que pagáramos con tarjetas. Y ahora ya no. ¿En qué quedó eso? Se les va a devolver apenas se logren actualizar los sistemas de todo el mundo. En la reforma tributaria teníamos un artículo que buscaba una transición. Ese artículo se cayó en los procesos legislativos. ¿Cuál es el problema? Gran parte de sus pagos en tarjeta de crédito son restaurantes y la ley no permite devolver impuesto al consumo. Y los sistemas de todos los restaurantes y de los bancos no tuvieron tiempo para actualizarse y el rengloncito del IVA se usó para meter ahí la plata del impuesto al consumo. Entonces claro, es imposible pero un momento, separar. eso es un problema de los restaurantes, eso no es un problema del consumidor. Pero legalmente no hay forma de saber cuánto de su gasto fue en restaurantes y cuánto fue en esas compritas que hacen. Entonces no nos van a devolver la plática este año. Esperábamos tenerlo en septiembre. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. 12 del día, 38 minutos, está pasando y usted lo está viendo en Noticias Caracol. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca suspendió el funcionamiento de una planta que recibe residuos peligrosos hospitalarios en Mosquera. Este es el 5º sellamiento que hace la CAR. La situación es preocupante y empeora con el paso de los minutos. Vamos en vivo con Jennifer Montoya, quien está precisamente en la zona donde funciona la empresa. Jennifer, ¿qué es lo último? Hola Jorge Alfredo, pues mire, lo último es que los vehículos que transportan estos residuos hospitalarios peligrosos no han podido dejarlos en esta planta porque precisamente como usted dice, fue suspendida la recepción de todo tipo de residuos esta mañana. La situación preocupa porque es la 5ª planta cerrada en solo 2 meses, solamente queda una en este sector, por lo tanto la pregunta es qué va a pasar con estos residuos que generalmente y diariamente expulsan los hospitales y las clínicas de Cundinamarca y también de Bogotá. Veamos el informe. Esta es la empresa de tecnologías ambientales de Colombia, Tecniamsa. Su misión es recibir y manejar los residuos peligrosos hospitalarios. Desde hoy, según una resolución de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, no podrá hacerlo más debido a los malos manejos ambientales. La razón es que a pesar de contar con licencia ambiental
otorgada por la autoridad ambiental, no se estaban haciendo las cosas bien, no se estaba operando de manera adecuada el horno incinerador, no se estaba realizando una adecuada disposición y clasificación de los residuos. A este lugar llegaban todo tipo de residuos, desde jeringas y algodones hasta sangre residual. Según las verificaciones de la CAR, se encontraron incluso materiales a la intemperie. Pero sin duda, lo que más preocupa a las autoridades es que solo queda una planta que haga este trabajo. Solo una planta habilitada y con licencia para disposición final de residuos peligrosos hospitalarios. Esta es la fila de camiones que comienza a formarse a las afueras de esta empresa. La pregunta es, ¿qué va a pasar con los residuos hospitalarios que traen estos vehículos? Respecto a los residuos de la capital, el secretario de Salud responde. No hemos entrado todavía en ningún tipo de discusión, de diálogo con Cundinamarca. Esperemos que eso llegue y entonces podremos hablar sobre el tema. Sin embargo, según asegura la CAR, el año pasado fue emitida una resolución que prohíbe depositar residuos hospitalarios peligrosos en el relleno de Doña Juana. Pues hace pocos minutos hablamos con la Secretaría Distrital de Ambiente y nos confirmó que en la capital, en Bogotá, hay una empresa, una planta incineradora llamada Ecocapital que fue aprobada hace poco y que obviamente se encarga de los residuos de la capital. Sin embargo, también hay que aclarar que esta empresa subcontrata a las empresas que hay en ese sector de Mosquera para que le ayuden a eliminar y hacer el tratamiento adecuado de estos residuos hospitalarios peligrosos. Nosotros haremos seguimiento a lo que pasa con estas empresas. Desde Mosquera, Jennifer Montoya, Noticias Caracol. Tal vez a usted, como a muchos de los colombianos, le gusta volar cometas, pero tenga cuidado. Hoy Codensa, la empresa de energía de Bogotá, reveló que en agosto, cuando se acostumbra a jugar con ellas, se suelen incrementar serios incidentes. Juanita Gómez nos envió el siguiente informe. Buenas tardes, pues la causa principal de estos incidentes con cometas es que la gente no tiene la costumbre de salir a elevarlas lejos de las redes eléctricas. Por eso en el último año se han producido 480.000 incidentes en 150 zonas de Bogotá. Esto además puede representar un peligro mortal para los niños y para los padres. Por eso acá les entregamos algunas recomendaciones. Según Codensa, la empresa de energía de Bogotá, en lo corrido del año se han presentado 480.000 incidentes ocasionados al elevar cometas. Esto sin contar los riesgos que representa para los niños o adultos bajarlas cuando se han enredado en el alumbrado público. La red se puede romper y puede caer encima de la persona, pueden caer elementos del sistema de distribución que le pueden caer a la persona, y lo que también sucede a veces es que intentan bajarla con varillas o con elementos que tienen alguna cosa de metal, con lo cual eso sí es un conductor y ahí sí hay un riesgo importante de conducción de energía. Alrededor de 150 zonas de la capital se han quedado sin luz o han presentado intermitencia en el servicio por cuenta del mal uso de este pasatiempo. Por eso tenga en cuenta estas recomendaciones. Volar cometas lejos de los cables de la energía, buscar espacios abiertos. La segunda recomendación, no hacerlo cuando está lloviendo, lloviznando, no hacerlo en terrazas o en azoteas, y la más importante de todas, como decías tú, es nunca intentar bajar una cometa que se enreda en las redes de energía. Si usted necesita ayuda para bajar cometas de la red eléctrica, puede llamar a la línea 115 o al 359-5230, donde los operarios de Codensa lo harán por usted. Son en total 64 cuadrillas de Codensa las que estarán patrullando a lo largo de todo Bogotá durante el mes de agosto para tratar de evitar estos incidentes. Donde más se presentan, las localidades donde mayor problemática se ha registrado son Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy. Mucha atención, que un aberrante caso de violencia contra una menor se registró en el sur de Bogotá. La niña de 13 años salió de su casa a la tienda y fue abordada por varios hombres que le desfiguraron el rostro. Yanis Muñoz, ¿qué se sabe de este caso? Jorge Alfredo, buenas tardes. Según informó el mismo doctor Aldo Cadena, alcalde encargado de Bogotá, la niña salió a las 9 de la noche de su casa en el sector del Pinar. Eso es la carrera Cuarta B con calle 42 Sur aquí en Bogotá. Desconocidos la encontraron por la calle, le generaron 4 heridas con arma blanca en su cara y en su cuello, y una vecina la trajo hasta aquí, hasta el Hospital de la Victoria. Desde ese momento fue atendida por los especialistas y a esta hora se recupera de las cirugías que le han practicado para recuperar su estado de salud. Al respecto, hablan las autoridades médicas sobre este caso. Unos bárbaros, además de afectarle su rostro en ambas mejillas profundas, desde la comisura derecha hasta directamente casi hasta el oído, tanto el izquierdo también, mentón, y además también en el cuello, parece que hubo intento de abuso sexual. Se pasó inmediatamente a cirugía.
para la reconstrucción facial y de cuello de la niña. En este momento está en recuperación ya en la sala de recuperación de su posoperatorio, está estable. Tanto la niña como su familia ahora son sometidos a tratamiento psiquiátrico y psicológico aquí en el Hospital La Victoria y según el doctor Aldo Cadena, la investigación avanza a pesar de que hasta el momento se desconoce cuántas personas le habrían causado las heridas a esta menor de edad. Desde el sur de Bogotá, Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Gracias, Yarid. Un nuevo reporte en minutos y un crítico panorama de hacinamiento encontró hoy el defensor del pueblo Jorge Armando Tálora en su visita a una de las unidades de reacción inmediata de Bogotá, URI. Halló detenidos, por ejemplo, que llevan allí hasta 3 meses con medida de aseguramiento y lo peor, sin alimentación, según los mismos detenidos. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? Ya 3 meses ya. Ese fue el panorama que encontró el defensor del pueblo en una de las 5 unidades de reacción inmediata URI que visitó en Bogotá. La sola privación de la libertad aquí en la URI de Palo Quemado tiene capacidad para 120 personas. Al día de hoy hay más de 437 personas. Estas son algunas de las quejas de los detenidos en las URI. Es un asco, no tiene ni dónde bañarse ni nada, la comida es prácticamente escasa, no dan aquí nada, estamos durmiendo en el piso. Pero en cuestión de alimentos sí, no acobija el gobierno ni un pan, hay personas que llevan más de 3 meses. Para el defensor del pueblo, Jorge Armando Tálora, lo que sucede en las URI es una violación de los derechos humanos. Porque no hay explicación que personas que llevan 3 meses durmiendo en esas condiciones no han tenido acceso ni siquiera al baño como lo manifiestan ellos, y ni siquiera muchos de ellos alimentación como les corresponde. Así respondió el IMPEC. Hay que legalizar captura, hay que hacer imputación de cargos y el señor fiscal tiene que solicitar al señor juez el internamiento en establecimiento carcelario. En las unidades de reacción inmediata de Bogotá, 94 personas se encuentran detenidas y en proceso de judicialización. Esta historia es de no creer. Habitantes de 3 barrios de San José del Guaviare llevan 2 años esperando la construcción de un puente para que sus niños puedan ir a estudiar. La obra está abandonada. Entre tanto, los pequeños tienen que arriesgar sus vidas. Lo más grave es que ni el contratista ni la gobernación, que ha dado varios anticipos de la obra, responden por estos trabajos. La escena ocurre en un barrio de San José del Guaviare, en los Llanos Orientales. Los niños arriesgan sus vidas en estas canoas sobre el humedal que conecta a los habitantes de 3 barrios. La gente está pidiendo con urgencia un puente que solucione el problema. Nosotros lo que queremos es exigirle al gobernador que nos haga el puente, sea como sea, así como esté el puente, que nos haga el puente, porque es que así nosotros no podemos. Lo más grave es que desde que la obra fue adjudicada desde hace más de 2 años y pese a que ya se han desembolsado varios anticipos y se han otorgado 3 prórrogas, los trabajos quedaron paralizados. En este documento, el interventor de la obra denunció los problemas del contratista. La interventoría ha realizado todas las acciones para informar oportunamente a la gobernación, para inducir a cumplir al contratista, pero en estos momentos no ha sido posible y ya se están todos los oficios para que la gobernación tome las medidas para declararle el incumplimiento. Pero en la gobernación no escuchan a nadie y lo único cierto es que la obra se quedó en veremos. Mientras tanto, los niños y adultos mayores seguirán jugándose la vida en las canoas. Sus habitantes piden a la gobernación que cumpla su promesa de construir la importante obra. Noticias Caracol insistió en varias oportunidades en buscar un pronunciamiento oficial de parte de la administración departamental, pero hasta el momento no ha habido ninguno sobre el tema. Desde San José del Guaviare, Sujei Rivera Amado, Noticias Caracol. Y una vez más, las veladoras causan tragedias en el país. En Pasto, Nariño, una mujer de la tercera edad murió calcinada en el interior de su casa. Les contamos qué recomiendan las autoridades para evitar este tipo de accidentes. Este video aficionado muestra los momentos en que las llamas consumen esta casa en un barrio en el occidente de Pasto. Los vecinos del lugar fueron quienes en principio ayudaron a extinguir las llamas. Y nos tocó con los vecinos de las partes de las azoteas, con baldes de agua, e intentar apagar el incendio. En la vivienda murió una mujer de 85 años, identificada como María Ángela Salazar de Reyes. La abuelita quedó ahí, pero pues desafortunadamente no hubo tiempo y la abuelita se carbonizó. El incendio habría sido ocasionado por una veladora encendida. Una veladora y una vela ubicada sobre un armario de entretejido plástico fue la causa del incendio. Los bomberos dieron recomendaciones para evitar que casos como este se repitan. En espacios muy cerrados, que no se ubiquen en momentos o se utilicen en momentos cuando no hay nadie en casa o en momentos mientras se duerme,
o en lugares donde pues propicie pues con mucha facilidad un incendio. Según las autoridades, el descuido de las veladoras es la principal causa de incendios estructurales en Pasto. En Neiva, Huila, se presentó en las últimas horas un caso de intolerancia en pleno centro de la ciudad. Este hombre, al que la policía le pidió los documentos de su motocicleta, lo emprendió contra los agentes y luego le prendió fuego al vehículo cuando determinaron que se lo iban a inmovilizar. Los bomberos llegaron al sitio y lograron apagar las llamas y en la confusión el conductor desapareció dejando abandonada la moto. Me parece que es una falta de tolerancia del ciudadano, ¿no? ¿El tipo no tenía, qué documentos no tenía? No tenía seguro ni revisión técnico-mecánica. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. 12 del día, 50 minutos. El presidente Santos, en entrevista con Noticias Caracol, hizo varios anuncios. El mandatario habló de los diálogos con las FARC, de los acercamientos con el ELN y de las críticas contra su gobierno, de lo que él calificó como el furibismo. Aquí le recordamos algunos apartes de ese diálogo con nuestro director Luis Carlos Vélez. Es el entender nacional que lo que se llegue, los acuerdos de La Habana luego tienen que ser refrendados de alguna manera por el pueblo colombiano, por nosotros los colombianos. Sí. Y si los colombianos no estamos de acuerdo con lo que llegó en La Habana, vamos a seguir en guerra. Sí, ese es el resultado. Si los colombianos dicen lo que allá se acordó, no lo aceptamos, pues seguimos como estamos, porque estamos en guerra. Presidente, ¿en qué van las negociaciones con el ELN? Digamos lo que se han hecho algunos contactos y yo espero que esas conversaciones se inicien pronto. ¿Cree usted que esas negociaciones eventuales con el ELN van a ser más rápidas que con las FARC? Yo espero que sí. ¿Brasil va a acompañar estos diálogos? No hemos discutido esa posibilidad. ¿Humberto de la Calle está en esas negociaciones? No, porque está en las FARC. ¿Horacio Serpa? ¿Le suena? Bueno, no voy a dar mi equipo negociador en este momento y esa es una eventualidad. Esperemos, no ensiguemos las bestias antes de comprarlas. Cuando eso se dé, se dará a conocer cuáles podrían ser los negociados. Otro tema nacional, esos dardos que usted dio en su discurso ayer iban para el pueblo democrático y para el expresidente Álvaro Uribe. Y para el furibismo, no es solamente el presidente Uribe, es todo lo que está alrededor del presidente Uribe poniéndole palos a la rueda del proceso de paz, oponiéndose a todo lo que hace este gobierno. Y llevan 3 años en eso. Me dicen que tuitearon 89 twitters sobre el gobierno. Y yo hice la pregunta, ¿alguno de esos twitters fue reconociéndole algo al gobierno? Y me dijeron que no. Entonces dije, no, entonces ¿para qué leo esos tweets? ¿Por qué 89? ¿Por qué no otro número? No sé, de pronto se cansó, es que tuitear tampoco es fácil. Si usted se encontrara hipotéticamente solos con el presidente Uribe, usted entra a una sala y se lo encuentra, no están solos, ¿usted qué es lo primero que le diría? Pues yo les estrecho la mano y digo, presidente, lástima que usted haya tomado ese camino, ojalá por el bien del país algún día podamos sentarnos a hablar y trabajar juntos por el país. Qué bueno sería para este país que estuviéramos el presidente Uribe y yo trabajando juntos, logrando estos grandes resultados que estamos logrando. Y yo siempre lo he dicho, estamos construyendo sobre lo construido. Yo al presidente Uribe siempre le he reconocido lo que él hizo por este país, pero él ya fue presidente, ya tuvo su oportunidad. Y ustedes pueden ver la entrevista completa con el presidente Juan Manuel Santos en www.noticiascaracol.com. Como lo advirtió el presidente Santos, un eventual acuerdo de paz con las FARC en La Habana tendrá que ser refrendado o validado por los colombianos. Aquí les contamos cuáles son las fórmulas. Está el referendo, que es la convocatoria que se le hace al pueblo para que apruebe o rechace una norma. También la consulta popular, en la que se le hace una pregunta a los colombianos sobre un asunto de trascendencia nacional. El plebiscito, o sea, el pronunciamiento del pueblo sobre una decisión del presidente. O la Asamblea Nacional Constituyente, considerada como el mecanismo para reformar la Constitución total o parcialmente. La pregunta es sí o no. Pero ¿qué pasaría si la opción que se elija no logra los votos requeridos? Si fallan, pues no hay acuerdo. Eso es tan sencillo. Para la consulta al ciudadano, al constituyente primario, no es por un ejercicio de calistenia política electoral, tiene una fuerza muy grande. Sería una o varias preguntas. No sabemos si va a ser una sola pregunta, o van a ser 2 o 10
hay que esperarse un poquito a lo de La Habana. Los 4 mecanismos de consulta tendrán que tener el aval del Congreso. Urna virtual, pregunta del día. ¿Validaría usted un acuerdo de paz con las FARC? ¿Sí o no? Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados el lunes en nuestra emisión de noticias del mediodía. La policía de Barranquilla continúa la búsqueda de 4 hombres que robaron una entidad bancaria en el norte de la ciudad y se llevaron cerca de 40 millones de pesos. En las últimas horas se dio a conocer este retrato hablado de uno de los delincuentes y se ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos para quien entregue información que ayuda a dar con el paradero de los responsables. Las autoridades adelantan... Tenemos un retrato hablado, el análisis de los videos ya se está haciendo, se tienen unas individualizaciones, se está procediendo a la identificación de las personas, de estos sujetos que ingresaron y los que se movilizaron en las motos. La Policía Nacional está ofreciendo 5 millones de pesos quien colabore con la identificación y judicialización de estos delincuentes. 12:56 de la tarde, alarmadas están las autoridades en Cúcuta tras el asesinato de 6 jóvenes entre los 17 y 18 años, en hechos aislados en esa ciudad y su área metropolitana en las últimas 48 horas. El crimen más reciente se registró en el municipio de Los Patios. Allí 2 jóvenes fueron asesinados por sicarios que, según la policía, se transportaban en moto. Las autoridades adelantan operativos para dar con los responsables de los crímenes y crearon 6 frentes de seguridad en diferentes sectores de la capital del norte de Santander para evitar nuevos homicidios. Se tiene posiblemente una hipótesis de una situación pasional, también estamos manejando una situación de algo de consumo de estupefacientes. A las 12 del día, 56 minutos, vamos a Cali, donde dentro de pocas horas arranca la competencia principal del Festival Mundial de la Salsa. Yanio Díaz, ¿cuántos participantes aspiran a llevarse el premio Mejor Bailarín de este género de la música de la salsa? Buenas tardes, pues son más de 3.000 participantes los que aspiran llevarse este premio de mejor campeón del mundo en salsa. Se ha hecho, varios de los participantes han venido hasta este lugar, ya está dispuesta la tarima, en este momento se están haciendo unas pruebas de sonido y este año se le ha hecho un homenaje al mulato, un hombre que ha sido el embajador de la salsa en el mundo. Él es Luis Eduardo Hernández, más conocido como el Mulato. Sus premios y su trayectoria lo posicionan como el mejor bailarín de salsa del mundo. Por eso fue escogido como la imagen de la 8ª versión del Festival Mundial de Salsa. Es un cambio de vida total cuando uno toma esto con respeto, con perseverancia y con el sacrificio que se merece esta profesión para poder estar donde uno quiera estar. El Mulato. Y es que tanto reconocimiento del que goza hoy no hubiera sido posible sin sus ganas de salir adelante. Hernández trabajó como chofer, bailarín de bautizos, albañil. Él mismo se define como un bravero de las calles. Luego comenzó la salsa a meterse por mis venas, a transformar mi vida. Después de haber logrado ese cambio, me dediqué a cambiar la vida de muchos jóvenes por medio de la salsa. Hoy se considera un embajador de la salsa. Haciendo patria, que el mundo conozca el estilo de baile caleño, que conozcan nuestro país. Y dice que está dispuesto a enseñarle a extranjeros y colombianos sus pasos de baile. Es una gran oportunidad para los caleños de poder tener clase con un bailador de ese calibre. El Mulato acompañará a los 3.000 visitantes del mundo que se darán cita en la Plaza de Toros de Cali para competir por el primer puesto de este festival. 6 países del mundo, 5 categorías para campeón mundial de salsa. El evento empieza a las 6 de la tarde y termina el próximo domingo. Información desde Cali, Yanio Díaz, Noticias Caracol. ¿Cuál es para usted la mejor canción de salsa para bailar? Cuéntenos en @Noticias Caracol usando la etiqueta numeral, la capital de la salsa. Los hechos más importantes de Antioquia están a la 1 de la tarde en Noticias Caracol. Una mirada más profunda, más analítica, más detallada. A la 1 de la tarde, Noticias Caracol es Antioquia. Noticias Caracol
primero en noticias. Es la 1 de la tarde, hora de las noticias de Antioquia. Tenemos reportes en vivo. Comenzamos con Beatriz Rojas. Beatriz, ¿de qué se habla hoy en su departamento? Buenas tardes. Mabel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy el tema es el Día de la Antioqueñidad, el Bicentenario de Antioquia, 200 años de independencia de Antioquia. 125 municipios de todo el departamento vinieron hasta aquí, hasta el centro de la ciudad, exactamente en el centro de convenciones Plaza Mayor, donde nos encontramos en este momento. Traen de cada municipio lo más representativo, tanto en comidas como en artesanías, en diseño de ropa. Traen todas las cosas típicas del departamento para celebrar hoy. Traen ponchos, traen también sombreros y están con los típicos carrieles que representan la cultura antioqueña para celebrar entonces el Día de la Antioqueñidad. Pero no es lo único que pasa en el departamento, siguen los problemas de orden público en Caucasia. Hay varias personas que están atrapadas en ese municipio y no han podido salir de allá por el paro minero, pues no hay transporte. Omar Martínez, nuestro corresponsal enviado, pues allá nos tiene un reporte. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en la terminal de buses de Caucasia, donde un gran número de pasajeros quedó atrapado por cuenta del paro minero, muchos de ellos por varias horas aquí. Noticias Caracol dialogó con varios de ellos y este fue su testimonio. Veamos el informe. Por lo menos 100 personas entre conductores y pasajeros de varias regiones del país viven una situación dramática en la terminal de transporte de Caucasia debido al cierre de la vía que de Medellín conduce a la costa atlántica. Completo 24 horas de paro, entonces, no nos parece justo nosotros pagar las consecuencias de los demás. Que se manifieste el presidente, que haga algo, porque nosotros no tenemos la culpa de lo que esté pasando. Los viajeros que no tienen acceso a baños, comida o un lugar donde dormir pidieron ayuda de las autoridades. Y no hemos comido nada ni nada y queremos llegar a nuestras casas ya. Salchicha con galleta y Coca-Cola. ¿Y por qué? Porque no hay restaurantes. En la vía, los manifestantes solo permiten el paso de ambulancias. A esta hora, representantes del gremio minero se reúnen en Medellín con el gobierno nacional para restablecer los diálogos rotos hace varios días. La población se encuentra desesperada y espera que se le ponga fin a este conflicto. En Caucasia, Antioquia, Omar Martínez, Noticias Caracol. Las autoridades entregaron también hace unos minutos todas las medidas de seguridad para el desfile de silleteros que será el próximo domingo. Continuamos con las noticias de feria, entonces quería contarles que hay medidas extremas de seguridad para que no se vuelvan a presentar extorsiones a los empresarios ni tampoco a la gente que asiste a estos eventos. Miren lo que nos dijo el general de la Policía de Medellín. La Policía Nacional prestando un servicio de vigilancia, digamos, lo más correcto posible, con una buena cantidad de hombres que fueron traídos desde el nivel central y los propios que nosotros colocamos. La logística que se ha organizado para estos eventos desde cada uno de los responsables es absolutamente positiva. La Alcaldía de Medellín y sus secretarías han estado encima de este tema también para que funcione muy bien. Invitación por parte de las autoridades a toda la ciudadanía es a que denuncien, a que no se dejen extorsionar y que en caso tal de que esto se esté presentando, llamen de inmediato a las autoridades y no paguen a los delincuentes. Son las noticias de Antioquia con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. Golpes a la delincuencia en Bogotá y Cartagena. En la capital fueron capturados 7 presuntos extorsionistas que, según una de sus víctimas, le quemaron su casa por negarse a pagar las llamadas vacunas. Y en Cartagena fueron capturados 9 presuntos integrantes de una banda de clonadores de tarjetas. César Chaparro, ¿qué es lo último sobre estos duros golpes contra el crimen? Buenas tardes. Jorge Alfredo, muy buenas tardes. Se trata de una banda conformada por 12 delincuentes, de los cuales 7 ya están tras las rejas, ha dicho el propio comandante de la policía de Bogotá, el general Luis Martínez, quien aseguró que después de 6 meses de seguimientos con cámaras de vigilancia llegaron hasta el jefe de la organización que se escondía allí en la localidad de Suba, en el noroccidente de la capital del país. Esta organización tenía intimidado a por lo menos unas 200 personas, todos comerciantes, pequeños comerciantes de esta localidad. Una de las víctimas relató los dramáticos momentos que vivió durante su permanencia en esta localidad y cómo hizo para lograr escapar de esta organización. Desde 5.000 hasta 200.000 pesos mensuales por
supuesta seguridad, por dejar transitar las personas, por el tema del transporte, y quien no cumplía con sus exigencias sencillamente era amenazado. Todo el tiempo estuve amedrentada y amenazada. Después de que me escapé, de que ellos me desplazaron de mi casa y logré escaparme, ellos me incendiaron mi casa. Antes del incendio me robaron todo, absolutamente todo. Me dejaron en la calle, me llamaban, me amenazaban. La policía también dio un duro golpe a los delincuentes informáticos. Dice la policía de la Dijín, más exactamente, que después de varios meses de seguimiento logró llegar al centro de operaciones de una organización dedicada a hurtar el dinero gracias a las personas que dejaban sus cuentas bancarias abiertas a través de internet en los cafés internet. La banda la integraban 9 personas que fueron capturadas en Cartagena. Ellos, según el director de delitos informáticos de la Dijín, coronel Freddy Bautista, buscaban a sus víctimas a través de internet. Que lograban capturar información que desprevenidamente las víctimas dejaban o en cibercafés o con correos electrónicos señuelos. Los datos de las cuentas o tarjetas clonadas los entregaban a sus cómplices, que estaban camuflados en los puntos de pago de servicios públicos en diferentes barrios de Cartagena. Tenían ya conductores infractores de tránsito o vehículos pendientes por pagar impuesto, y a un costo inferior del que realmente deben pagar en las oficinas de tránsito, en las oficinas de impuesto, ofrecían sus servicios para que se hiciera pago de estos montos o de estas deudas con cargo a víctimas que eran defraudadas en monto que podían ir hasta los 10 millones de pesos. El oficial aseguró que varios de los ciudadanos que pagaron a más bajo costo sus servicios públicos y hasta comparendos en esos establecimientos también podrían ir a la cárcel. Se van a ver involucrados en defraudaciones porque lo que no conocen es que pueden dejar su dinero honesto y se paga en realidad con dinero que ha sido sustraído de una cuenta afectada de un ciudadano. Ante esta situación entregó una serie de recomendaciones. No desconfiar inmediatamente cuando los montos que ofrecen o las ofertas es que van a estar por debajo un 20 o un 30% del valor del recibo. 2, hay unos canales dispuestos de pago en páginas web, por ejemplo, es tratar de hacerlos en forma personal. La policía dijo que está tras la pista de otros integrantes de la banda que actuaban desde Bogotá. La persona también hizo un llamado a las víctimas, la policía, para que denuncien cualquier hecho irregular que se presente a través de internet en la propia página de la Policía Nacional, www.policia.gov.co. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. En alerta se mantienen las autoridades en el departamento del Atlántico por las fuertes brisas que azotan a esa zona del país y que ya causan estragos. Margarita Ariza tiene todo el reporte. ¿Qué daños causa ya este fenómeno? Margarita, buenas tardes. Hola Mabel, muy buenas tardes. Según la Oficina de Atención de Riesgo del Departamento del Atlántico, causó caídas en las redes de la energía, pero el daño más grave fue aquí en la emisora local del municipio de Malambo, cuando los vientos huracanados sacaron prácticamente de su base una gigantesca torre, la antena de más de 24 metros de altura. Allá podemos ver parte de la estructura que también cayó en uno de los patios vecinos, pues causando que cayeran también las paredes. Por fortuna, esto solamente causó pánico, mucho temor entre los trabajadores y las personas pues que residen aquí en esta emisora. Ante estos vientos huracanados, la Oficina de Gestión de Riesgo ha hecho un llamado a los alcaldes locales para que activen los comités locales de emergencia. La cámara de seguridad capta el momento en que la torre de la emisora local de Malambo se viene al piso por los furiosos vientos que en la madrugada azotaron al municipio. Cuando ya sentimos una tremenda brisa que abrió la puerta, hubo una explosión y no sabíamos dónde venía. Pero en ese momento también los vientos huracanados roncaban y estaba fusilando, hacía como especie que fueran a caer como centellas, así. La torre de 24 metros se desplomó sobre la pared de una vivienda vecina. Y eso fue tremendo, eso roncaba y la casa se abrió, esto cayó. Todo el mundo entramos en pánico, pero desafortunadamente, gracias a Dios, nada más cayó la estructura hacia el patio. Si cae en la casa, de pronto no estaría hablando aquí. Edinson Palma, de la Oficina de Riesgos del departamento, advirtió a los alcaldes sobre la llegada de una temporada de huracanes en la región Caribe. Para que activen sus planes de contingencia y de emergencia derivados pues,
a que en la región Caribe se van a presentar posiblemente el fin de semana lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, vientos fuertes que pueden generar emergencias, que pueden generar daños materiales y ponen en riesgo la vida y la integridad física de los habitantes. Ante este fenómeno natural se restringirá la navegación de embarcaciones pequeñas y se prohibirá el ingreso de los bañistas a las playas. Bueno, para evitar emergencias como esta, la Oficina de Atención de Riesgo también recomienda a la comunidad conocer los sitios seguros de sus viviendas, igualmente reforzar los techos y tener en las casas botiquines de primeros auxilios, igualmente linternas y radios con suficientes baterías. Es la información que registramos a esta hora desde el área metropolitana de Barranquilla. Margarita Ariza, Noticias Caracol. Margarita, gracias y mucha atención, padres de familia. Hay preocupación en Neiva por el elevado número de menores de edad embarazadas. En lo que va corrido del año se han presentado casi 800 casos con niñas mayores de 10 años. A sus 16 años, Kelly tuvo su primer hijo. Hoy, en el Hospital Universitario de Neiva, recuerda y habla de la temprana experiencia de su maternidad. Deja atrás su juventud, que ya no puede salir uno a ningún lado si no es con el niño. Y estudios, deja fracasado todos los estudios. La historia de Kelly es una más de los 700 casos que tienen alarmados a las autoridades en Neiva. En lo corrido del 2013 tenemos 798 casos de embarazos en mujeres entre los 10 y los 19 años. Mientras en el 2012, de 31.434 jóvenes en edades de 10 a 19 años, 1.980 resultaron embarazadas. Mientras que en lo corrido del 2013, de 30.861 mujeres entre 10 y 19 años, 751 ya han resultado embarazadas a la fecha. Según la estadística, las menores tienen su primer hijo a los 12 años y son reincidentes en 3 o 4 partos más. Alrededor de 4 niñas por cada 100 mujeres, por cada 100 niñas de 10 a 14 años están siendo embarazadas. Cerca de 30 partos en adolescentes son atendidos en algunos centros asistenciales de la capital del Huila y las autoridades de salud buscan aminorar esta cifra. En Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol.